Hola, en esta presentación vamos a explicar nuestra propuesta de innovación docente para el aula de matemáticas de tercero de ESO. Se pretende mejorar la comprensión, la autonomía, la cooperación y la conexión entre las matemáticas y situaciones reales. La principal problemática es la heterogeneidad del aula. Nos situamos en un grupo de tercero de ESO formado por 18 alumnos. Dentro del grupo encontramos varios perfiles, 2 alumnos con alta competencia matemática, 14 alumnos con un nivel medio y 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, concretamente un alumno con TDAH y otro con discalculia. Esta diversidad supone un reto importante porque la clase magistral tradicional no siempre permite responder adecuadamente a todos los ritmos. Puede resultar poco estimulante para el alumnado avanzado, demasiado rápida o abstracto para quienes presentan dificultades y poco dinámica para el alumnado con TDAH. Por eso, la propuesta busca diseñar un entorno de aprendizaje más activo, visual, cooperativo e inclusivo. La propuesta se apoya en varios fundamentos teóricos. En primer lugar, el modelo Flipped Classroom se justifica porque permite adaptar el ritmo de aprendizaje porque el alumnado puede revisar los contenidos antes de clase en casa mediante vídeos o recursos digitales, lo que resulta especialmente útil para estudiantes con dificultades o necesidades específicas. En segundo lugar, la técnica Jigsaw permite organizar el aprendizaje mediante grupos de expertos. Cada alumno se responsabiliza de una parte del contenido y después la explica a sus compañeros. Esto favorece la participación, la colaboración, la metacognición, porque para enseñar algo, primero hay que comprenderlo y estructurarlo. En tercer lugar, el aprendizaje cooperativo estructural de Kagan refuerza la importancia de asignar roles, asegurar la participación equitativa y generar interdependencia positiva. Además de Flipped Classroom y Jigsaw, la propuesta incorpora una dimensión aplicada a través de la última sesión con el proyecto de urbanometría. La metodología combina 3 elementos. El primero es el Flipped Classroom, que permite al alumnado llegue a clase con una base previa sobre los contenidos. Mediante el trabajo en casa, viendo vídeos, puede activar conocimientos. El segundo es el Jigsaw, que organiza el aprendizaje mediante grupos de expertos y grupos base, favoreciendo la cooperación y la enseñanza entre iguales. El tercer elemento es el proyecto aplicado. En la sesión final, los alumnos utilizan funciones lineales, representación gráfica e interpretación de la pendiente para resolver un problema contextualizado de diseño urbano. Esto permite que los contenidos matemáticos no se trabajen de forma aislada, sino conectados con una situación real. En la primera sesión se centrará en la resolución de ecuaciones lineales. Comenzaremos con una activación de conocimientos previos mediante ecuaciones sencillas para detectar errores habituales y recordar procedimientos básicos. Después se utiliza un apoyo visual para los pasos para resolver ecuaciones, eliminar paréntesis, agrupar términos, aplicar operaciones inversas o despejar la incógnita. A continuación se formarán grupos de expertos, cada grupo trabaja en un tipo de ecuaciones simples, con paréntesis, con fracciones o con incógnitas en ambos lados. Después los alumnos vuelven a sus grupos base y explican a sus compañeros lo aprendido. La sesión termina con una actividad multinivel donde se ofrecen ejercicios básicos, medios y avanzados. Esto permite atender a los distintos ritmos del aula. Finalmente se realiza un Kahoot para obtener feedback inmediato y un exit ticket para recoger evidencias individuales del aprendizaje. En la sesión 2 se introduce el concepto de función y su representación gráfica. Se mantiene la misma estructura metodológica que en la sesión anterior, lo que ayuda al alumnado a trabajar con una dinámica ya conocida. Primero se activan ideas previas con preguntas como ¿qué es una función? O ¿dónde encontramos funciones en la vida real? Después se presenta un apoyo visual sobre la relación entre variables, los ejes X e Y y la representación gráfica. Este componente visual resulta especialmente útil para el alumnado con discalculia. En la fase con Jigsaw
Los grupos de expertos trabajan diferentes partes del contenido, como funciones constantes, funciones lineales, interpretación de gráficas y tablas de valores. Posteriormente, en los grupos base, cada alumno explica su parte al resto. La actividad práctica también se organiza por niveles: interpretación de gráficas sencillas, representación de funciones lineales, análisis de la pendiente, y al final también se utiliza Kahoot y Exit Ticket para evaluar la comprensión y ajustar la intervención docente. Finalmente, en la tercera sesión se desarrolla el proyecto Urbanometría, Sombras y Refugios. Esta actividad integra los contenidos trabajados previamente en una situación contextualizada de diseño urbano. El reto consiste en diseñar el soportal perfecto para una ciudad con condiciones climáticas variables, teniendo en cuenta la lluvia inclinada por efecto del viento y la necesidad de proteger a una persona. El alumnado parte de un problema concreto: un edificio de 10 metros, una persona de 1,80 y una trayectoria de lluvia representada por la función y igual a menos 1,5x más 10. A partir de estos datos, debe calcular qué profundidad debería tener el soportal para que la persona no se moje. La sesión mantiene la estructura Flipped Classroom y Jigsaw. Antes de clase, los alumnos revisan materiales sobre funciones lineales, funciones de ecuaciones y trigonometría básica. En el aula se organizan primero en grupos de expertos. Cada grupo trabaja en una parte del problema. Los arquitectos del sol analizan sombras, los meteorólogos estudian la trayectoria y la lluvia, los analistas de soportales calculan la profundidad del refugio y los cartógrafos elaboran la representación gráfica con GeoGebra. Después, los alumnos vuelven a sus grupos base y comparten lo aprendido. Con toda la información, cada alumno debe diseñar su soportal perfecto, justificar matemáticamente su propuesta y representarla gráficamente. La sesión termina con una breve presentación de cada grupo y un exit ticket que permite reflexionar sobre la pendiente y sobre cómo cambiaría la solución si la lluvia tuviera otra inclinación. Como conclusión, esta propuesta combina Flipped Classroom y Jigsaw para atender a la diversidad en el aula de matemáticas de tercera de la ESO. Las dos primeras sesiones permiten trabajar contenidos fundamentalmente mediante explicación entre iguales, actividades multinivel, apoyos visuales y evaluación formativa. La tercera sesión amplía la propuesta mediante un proyecto aplicado de modelización matemática. En el proyecto propuesto, el alumnado utiliza funciones lineales, representación gráfica e interpretación de la pendiente para resolver un problema real de diseño urbano. Diseñar un soportal que proteja la lluvia inclinada. De esta forma, la propuesta no solo favorece la comprensión matemática, sino también la cooperación, la autonomía y la conexión entre las matemáticas y situaciones reales.